que lo encontré por casualidad. Y decidí leerlo porque quería comentar sobre la película de María Magdalena y sobre algunos comentarios, reflexiones que encontré en el Evangelio de todos los días. Y por motivos de la Pascua, pues estaba leyendo sobre, claro, se presenta María Magdalena en escena y los comentarios tenían cierta tendencia feminista. Entonces no estoy de acuerdo con estos comentarios y me puse a ver en el internet más sobre el tema y encontré un artículo de un teólogo conocido que es Juan José Tamayo, y el artículo titula María Magdalena y Virginia Woolf, pioneras de igualdad. Esta se la dedica a las filósofas, teólogas, escritoras y artistas feministas, mis maestras y amigas en sintonía. Es un artículo escrito el 22 de julio del 2017 para la fiesta de María Magdalena. Y lo estaba leyendo, pero bueno, lo voy a ir comentando sobre la marcha. Aquí va. No he encontrado otra forma mejor de recordar a María Magdalena en su fiesta religiosa del 22 de julio que haciendo una reflexión sobre su figura bajo la inspiración del magnífico libro La Resurrección de María Magdalena, Leyendas, Apócrifos y Testamento Cristiano. La teóloga Jane Chaberg, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, pero bueno, y relacionando a María Magdalena y a Virginia Woolf, la mística escéptica y subversiva de la escritora británica sirve de modelo interpretativo a Chaberg para reconstruir la emblemática figura de María Magdalena en clave feminista. ¿Es esta una alianza espuria? Creo que no. La diferencia entre ambas mujeres son ciertamente notables, pero también lo son las similitudes, al menos en el imaginario colectivo. Las dos son tenidas por trastornadas o enfermas, la una maníaco-depresiva, la otra posesa. Ambas están exorcizadas o autoexorcizadas y confiesan momentos de visión. Las dos resultan extrañas para el círculo patriarcal y ninguna de ellas es miembro del selecto grupo de los apóstoles, o al menos han sido excluidas de dicho grupo por el poder patriarcal. Coinciden hasta en la vida póstuma. Woolf y la Magdalena son figuras para el mito y la leyenda e íconos en la lucha por la emancipación. Vamos a ir por partes. Nos habla de que estas mujeres son tenidas por enfermas. Exclusivamente vamos a comentar sobre María Magdalena. Cuando habla de que es tenida por posesa, lo hace con un tono despectivo, como si se tratara de que por ser mujer se le designó algo demasiado grande. Claro, los apóstoles no se reporta que hayan sido posesos, pero a ella sí, porque es mujer, ¿no? Es un poco esto. Pero no nos dice la Biblia de una manera despectiva. No quiere decir que porque es mujer, pues le vamos a decir que ha sido poseída por 7 demonios, que es lo que nos dice la Biblia. De hecho, la Biblia nos habla de que el grupo de mujeres que seguían a Jesús y a los apóstoles eran varias mujeres que habían sido liberadas por diversos espíritus malignos. Entre ellas estaba María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios, nos dice las Escrituras. Para empezar, no hay nada que sea un descalificativo o algo denigrante. Es más, las posesiones son totalmente reales. Hasta nuestros días sí se reportan muchas posesiones y tenemos varios exorcistas dentro de la iglesia y varios de renombre porque han llegado a exorcizar a miles de personas. Este tema de la posesión es un tema serio. No podemos negar la existencia del diablo y del infierno,
porque entonces ¿de qué Dios estaríamos hablando? Si Dios es el sumo bien, ¿contra qué potestades nos enfrentamos? Nos dice en Efesios capítulo 6 versículos 12 al 18, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Pero estas potestades malignas son movidas por un espíritu perverso, que es Satanás, es el maligno. Entonces no podemos entrar de pronto en cuestionamientos de esta índole, porque estaríamos negando una labor importantísima. Bueno, en Mateo capítulo 10, versículo 8, estoy leyendo la versión de la Biblia del Peregrino. Curar enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De balde lo recibisteis, dádlo de balde. Entonces, cuando nos dice el texto bíblico que de ellas expulsó 7 demonios y estaba en el grupo de mujeres que seguían a Jesús, esto nos dice muchísimo de la Magdalena, porque ella ha sido liberada del mal que estaba haciendo presa a su alma y a su cuerpo. Estas posesiones suelen ser terribles y son una carga tremenda para la persona y de mucho sufrimiento. Y si ha sido liberada, como nos dicen las Escrituras, pues ella vivía dando gracias a Dios por la liberación, proclamando la palabra de Jesucristo, la buena nueva, anunciando la buena nueva, claro que sí, dando testimonio con su vida. Y esto también lo sabían los apóstoles, porque ella había sido liberada por el Maestro. Entonces, muy probablemente también lo comentaban entre ellos, ¿no? Porque estas cosas no son de las que suelen suceder todos los días. Y son hechos que nos marcan la vida. Entonces es un suceso bastante fuerte y por eso ella amaba tanto al Señor, porque la había liberado del maligno, de 7 demonios que la habitaban. Y también las otras mujeres que la seguían. Entonces no entiendo yo por qué hacerlo ver como si fuera algo denigrante, algo malo, como si se hubiera complotado para escribir sobre la Magdalena. En el texto bíblico también se relatan otros sucesos de expulsión de demonios que Jesucristo realiza, ¿no? El endemoniado de Gerasa es uno de los casos. Y otros tantos que claro, en cuanto son liberados, pues ellos alaban al Señor, dan glorias y alabanzas a Dios. Y son varones, no solo pone a mujeres, ¿no? En este caso, pues estas mujeres se adhirieron al grupo y Jesús las recibió. Bueno, vamos a continuar. Desde una lectura feminista, Schaber reconstruye la figura de Wolf y Magdalena hasta identificarse con ellas para crear, con su ayuda, una espiritualidad propia, no excluyente conforme al ideal wolfiano. En mi condición de mujer no tengo patria. Como mujer no quiero patria. Como mujer mi patria es el mundo entero. Y Schaber añade, como mujer no tengo religión. No soy judía o cristiana, o musulmana o pagana. Como mujer soy judía y cristiana, musulmana y pagana. El deseo confesado de la teóloga feminista es haber encontrado a una María Magdalena tan valiente y arrojada como Virginia Woolf y como Ethel Smith, amiga suya, compositora inglesa y dirigente del movimiento sufragista, a quien Virginia describe en esta guisa. Pertenece a la raza de las pioneras, de las que van abriendo camino,
ha ido por delante y talando árboles y barrenando rocas y construyendo puentes. Y así ha ido abriendo camino para las que van llegando tras ella. ¿No? Toda una consigna. Como mujer, mi patria es el mundo entero. ¿No? Como mujer, no tengo religión. No soy judía o cristiana o musulmana o pagana. Sino que es todas esas cosas a la vez. Es cristiana, judía, musulmana y pagana. Y en realidad yo creo que si estamos buscando una imagen de María Magdalena, no me parece muy correcta esta interpretación o esta manera de abordar la actitud de la Magdalena, porque ella era una seguidora de Jesús. Yo me imagino que tener al amado cerca, quien te ha liberado, quien te ama, y tenerlo cerca y escuchar sus palabras, yo creo que nadie podría decir, sí, pero yo pertenezco a otra religión también, sabiendo lo que ella ha recibido del Señor. Y más tarde, en la resurrección, comprendiendo el por qué Jesús había vivido la pasión, ¿no? Que después Jesús la convertirá en una enviada. Pero bueno, no se puede ser cristiana, judía, musulmana y pagana a la vez. Esto es imposible. Primero porque el paganismo, yo conozco en mi tierra y en toda América Latina y en otras partes también del mundo, pero en África. Pero hablaré específicamente de mi tierra, la cultura es bastante pagana. Los dioses y diosas siempre están presentes, ¿no? Y los rituales y brujeríos, porque todo esto se maneja también por medio de brujeríos, hechizos, ¿no? Someter a las personas a que cambien de voluntad, a cambiar nuestra suerte, a cambiar el curso ¿no? Siempre y regularmente se hace daño con esto. El padre Javier Luzón, exorcista, nos indica en en su libro, Las Siete Puertas, y en varias charlas que él ha dado en varios lugares. Este es uno de los exorcistas que ha sido encomendado para hacer una guía, un compendio de exorcismo, ¿no? que no había. Entonces, él nos indica que esto de el paganismo y la brujería, lo único que hacen es abrir puertas al diablo. Y muchos que ven que la divina le dice cosas inmediatas y que ellos realmente después lo constatan, es, oh vaya, esto está pasando. Realmente no es algo positivo. Se manejan espíritus malignos. Nada de esto viene de Dios. Rituales paganos, otras religiones, el judaísmo. Jesús fue judío, era judío. Su mamá también, María, y todos sus apóstoles. También María Magdalena. Y las mujeres que le seguían, pero sin embargo no se quedaron ahí. Porque a la ley le faltaba un corazón de carne y Jesucristo vino a ponerle un corazón de carne. La teología, esta es la plenificación de la alianza de Dios con su pueblo y ahora sí con el mundo entero. Entonces esta plenitud del Cordero, de la pasión de Cristo, siendo Él el Cordero inmolado, quedaría como insulso, vano. Cosa que, siendo cristianos, no podemos atrevernos a decir algo así. Y menos servirnos de María Magdalena para querer decir algo así. Luego, habla aquí que María Magdalena es tan valiente y arrojada como Virginia Woolf.
valiente sí que debió ser para seguir a Jesús y al grupo de sus apóstoles, como las otras mujeres, pero yo creo que esta valentía tampoco es que fuera muy de ella. Y no lo digo en desmedro de la misma María Magdalena, lo digo porque cuando amas, estás dispuesta a todo. El valor te lo da el amor, y en este caso es el amor de Cristo. Entonces es un bien mayor por el cual ella se arriesgaría a todo, a lo que sea, a seguir al Maestro en toda su pasión, a estar al pie de la cruz, al ir al sepulcro al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Esto es amor. Es amor. Entonces, el valor que ella tenía, la valentía, se la había dado Cristo amándola. Y ella, habiéndose dejado enseñar a amar, le seguía. Era su vida. Él era su vida. Aquí yo creo que no tenemos que enaltecer a la mujer, ponerla por encima, todo para quedar bien con una ideología o con las personas, porque es un ámbito académico y esto de la teología feminista tira mucho, está en boga, es un boom y ¿no? Vamos a cambiar la doctrina de la iglesia de pronto. No tenemos que congraciarnos con las personas que le quieren dar otra mirada y inventarse una verdad, porque nos perdemos. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús, en sus actos, no en las personas. Entonces, cuando hablamos de los santos, por ejemplo, no es que este santo fue grandísimo, hizo de todo, él solito, ¿no? Capo, sanaba, curaba, expulsaba demonios, hacía milagros diestra y siniestra, no se convirtió un montón de gente porque él y sus obras. No, la iglesia nunca va a resaltar las obras del santo como suyas, como inherentes a él, sino como él siendo visto él como siervo de Dios y dejando que Dios haga en él o en ella, santo, santa. Y ellos nunca toman el protagonismo. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero es que es importante no perder el norte o el sur, no perder el enfoque. A través de una rigurosa investigación interdisciplinar de las fuentes cristianas canónicas, de la Biblia hebrea y del Testamento cristiano, de los escritos gnósticos y de la arqueología, del arte y de las leyendas, Chabert imagina y recupera la figura de María Magdalena, liberada de las imágenes negativas que sobre ella ha construido la ideología patriarcal, desde los propios textos canónicos hasta la exégesis actual. Nos habla de las imágenes negativas, ¿no? Nuevamente esto de la posesión como algo negativo, ¿no? Que se le impuso a ella, que se le impuso porque ella, como lo han escrito hombres la Biblia, pues le han impuesto eso, ¿no? Tú vamos a decir que eres posesa y no importa si estás de acuerdo o no. Esto incluso llega a quitar el mérito a la acción del Espíritu Santo. Cuando por inspiración estas personas, estos escribas, han transcrito lo que contiene la Biblia, ¿no? Lo que contienen los evangelios. Todo es fruto de la inspiración divina. No podemos atribuirle ni siquiera eso a los hombres. Cuando leemos la Biblia, la Sagrada Escritura, no solamente estamos leyendo un libro cualquiera. No es un libro de historia, no es un libro de literatura, no es un libro de arqueología, de antropología, de sociología, y pese a eso,
muchas de esas ciencias atraviesan la Biblia. A pesar de no serlo, pues sí. Y a través de esos caminos también se puede leer la Biblia. Pero la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Yo, no porque yo lo diga, sino porque realmente los santos y los apóstoles también y los cristianos que leemos la Biblia nos damos cuenta que es palabra viva, porque viene de un Dios vivo y sigue conteniendo significado para nuestra vida. Y podemos llegar incluso a leer nuestra vida en el propio Evangelio. Y esto es porque nos estamos empapando de la palabra de Dios. Es palabra viva y nos dice siempre cosas nuevas. Nunca tendremos la opción de leer el texto y decir las mismas cosas, que siempre nos dice algo nuevo, algo diferente, porque nuestro día a día, nuestra vida cambia, y de acuerdo a cómo cambia, leeremos y comprenderemos mejor, o veremos algo que hace tiempo no veíamos en las Escrituras, en el versículo bíblico que estamos leyendo. Entonces, decir que se ha montado algo en contra de María Magdalena con una mala intención perversa, machista, ¿no? para denigrar a María Magdalena o para excluirla, estaríamos negando todo esto que acabo de decir. Bueno, Javer ve en los textos analizados indicios fragmentados de María Magdalena como continuadora del profetismo hebreo, iniciadora de la creencia cristiana en la resurrección, sucesora de Jesús de Nazaret y heredera de su autoridad espiritual. Los evangelios apócrifos de carácter gnóstico ofrecen elementos importantes para reconstruir la figura de María Magdalena, si bien de manera tentativa y provisional. Aquí nos menciona continuadora del profetismo hebreo, iniciadora de la creencia cristiana en la resurrección, sucesora de Jesús de Nazaret y heredera de su autoridad espiritual. Un montón de títulos, ¿no? Si le preguntamos a Pablo al apóstol Pablo cuáles eran sus títulos, él nos da toda la cartilla, ¿no? Y pese a tener una cartilla bastante extensa, Pablo dice: todo esto es nada comparado a la gloria de Dios, a su amor y a su misericordia, porque él está aprendiendo directamente del Maestro, porque Pablo en su conversión se encontró con Cristo. Cristo lo encontró a él y le dice: ¿por qué me persigues? Y este encuentro ha sido brutal para él espiritualmente, porque el Dios que él creía proclamar de manera celosa, no con urgencia, no era la cara totalmente revelada de Dios. Él perseguía a los cristianos defendiendo su fe y se da cuenta con este encuentro de Jesús que estaba realmente equivocado. Y por eso dice: todos estos títulos de los cuales yo podría presumir, que solamente los digo para que ustedes, mis hermanos judíos, se den cuenta de que yo hablo con autoridad, es para decirles que ninguno de estos títulos sirve, ¿no? Solamente creer en Cristo Jesús, lo más importante, proclamar su palabra y decir la verdad, la única verdad, que es Él. Iniciadora de la creencia cristiana de la resurrección. Yo dudo mucho de que Jesús hubiera querido remarcar el hecho de que primero tú, luego tú, aquí van a haber primeros y después segundos, y el que sea primero ya sabe que tome la cabeza de la iglesia. No, porque primero él dice: el que quiera ser el primero, que se haga último. Él lava los pies a sus apóstoles y les dice: haced como yo. Se los estoy mostrando de ejemplo. Entonces, no creo que Jesús quiera poner a una persona ahí arriba. Nos habla de autoridad espiritual de la Magdalena. Y es, por ejemplo, si entramos en el Google, nos pone María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Y el arzobispo Arthur Roach
secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, nos explica el significado del decreto por el que a partir de esa fecha, el 2016, María Magdalena sería festejada litúrgicamente como el resto de los apóstoles, porque ella ha sido enviada a los apóstoles. Jesús le dice: ve donde mis hermanos y diles lo que has visto. Él la envía. Pero yo creo que principalmente no es porque tenga que ser ella la primera, la cabeza de la iglesia y las mujeres tuviesen que tomar el poder eclesial y etcétera. No. Jesús no está dando un vuelco de... No. Lo que está haciendo es que las personas que lo amaban son los primeros que lo ven. Cuando ella lo anuncia, va Pedro y va el discípulo amado. El discípulo amado se queda, va corriendo, llega antes, pero se queda a la entrada del sepulcro y es Pedro el que llegando entra. Y Juan, cuando ve la predisposición de los mantos, de la sábana y de la mortaja, pues él cree, dice la Escritura, entonces cree, porque hasta ese momento no había entendido. Es importante que sigamos bien la lectura de la Biblia, porque nos daremos cuenta de que se pueden manipular muchísimo las Escrituras cuando se quiere, pero cuando las leemos bien, las Escrituras no nos pueden manipular la palabra. Los puntos que mencioné: se existe como personaje y como memoria en un mundo cuyos textos acusan un lenguaje androcéntrico y patriarcal. Se expresa con atrevimiento y osadía en un mundo real y simbólico dominado por varones, lo que le da un relieve especial. Se expresa con atrevimiento y osadía. Bueno, la osadía y el atrevimiento es para con el mundo, ¿no? No para con sus hermanos, los apóstoles, o contra los designios del amado Jesucristo. Es una persona preeminente entre los seguidores y las seguidoras de Jesús, ya que posee autoridad espiritual y ejerce un liderazgo en igualdad de condiciones con los discípulos varones. Pero es que este liderazgo se le ha dado por gracia divina, pero no es un liderazgo a la altura de cualquier otro liderazgo mundano. De hecho, Jesús no se deja proclamar rey. Muere en la cruz, lo matan, muere por nuestros pecados. Se somete a la autoridad del Padre Eterno, entrega su vida por amor a la humanidad. El servicio es lo que Él viene a proclamar, no un liderazgo de iglesias. Los apóstoles sí, autoridad espiritual en cuanto que una persona tiene la conversión, pasa por la conversión, evidentemente va a proclamar a Jesús, dará su testimonio. Autoridad espiritual, la necesaria, la que Jesús le da, la que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Pero no porque nos vayamos a creer lo máximo o para que ella se hubiese creído muchísimo más que otros, sino porque cayó en cuenta de que vivir agradecida, amando a Jesús, teniendo ese tesoro tan incalculable en su corazón, es como para proclamar ese tesoro y hacer que todo aquel que escuchara lo que ella tuviese que decir, su testimonio de haber sido liberada primero de los demonios y luego haberse encontrado con Cristo, pues quiere que todos lo escuchen. Dice, es presentada como compañera íntima de Jesús, pero también estaba el discípulo amado, Juan. Entra en conflicto con algunos discípulos varones por la fiabilidad de su testimonio. Tampoco, porque nos dice las Escrituras, Lucas capítulo 24, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, porque habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas.
¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Nos dice en Marcos 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, pero estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos, que iban camino al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Estos son los de Maús. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. En este texto, Marcos nos relata de que cuando va María Magdalena y se los anuncia, ellos no le creen. Y luego los otros 2 discípulos llegan y anuncian lo propio y los otros siguen sin creer. Pero hay un detalle muy importante que dice: sus compañeros estaban de duelo y llorando. Es evidente de que ellos, después de la muerte de Cristo, no esperaban que resucitara porque no habían entendido las Escrituras ni la palabra de Cristo. Estaban sufriendo. Llega María Magdalena y les dice: he visto al Señor. Era totalmente natural que no le creyeran y que no creyeran a los otros 2 discípulos varones que dicen al grupo: hemos visto al Señor y nos ha dicho esto, está vivo. No les creen a esos 2. Como que solamente se resalta el hecho de que no se le creyó a la Magdalena por ser mujer, porque son unos machistas androcéntricos, pero y los otros 2 no cuentan, ¿no? Creo que esa mirada es muy sesgada, aparte de que ignoras a 2 personas y lo haces porque son varones. Entonces habría que preguntarse, ¿y estamos discriminando también a los hombres? No lo sé. No sé, es que forzar tanto las Escrituras para complacer una ideología, lo dicho, es bastante negativo. No nos nutre, no nos aclara el panorama, no nos guía. Entonces no entra en conflicto con algunos discípulos varones por la fiabilidad de su testimonio. No es que entre en conflicto, no le creen. Pero ella lo que hará, que me imagino que hizo, es intentar convencerlos de que realmente ella vio al Maestro. ¿Por qué? ¿Por qué esta urgencia y esta necesidad? Porque cuando una persona tiene una felicidad tan grande que no le cabe en el pecho, lo tiene que decir. Lo tiene que decir sí o sí. Y se lo va a contar a medio mundo. Pero es que esto es así porque lo está viviendo. Aparte de que sí es una verdad tan grande como esta, haber visto al Maestro vivo y que le hable de esto, no ha debido parar de hablar. Y probablemente se entristecerá no porque no le crean, no porque me han despreciado, porque seguramente mi condición de mujer hace que me desprecien mis hermanos varones judíos patriarcales. No es una indignación por parte de María Magdalena, es decir, sino es: quiero que dejen de sufrir, quiero que dejen de llorar, quiero que dejen de estar tristes, porque hay esperanza, porque Cristo está vivo. No lloren, hermanos, está vivo, créanme, créanlo por favor, es verdad. Quiero que dejen de llorar, porque yo esta mañana al ir al sepulcro estaba llorando, estaba desesperada, estaba triste, angustiada. No hallaba consuelo hasta que vi a los ángeles y luego vi a nuestro Señor Jesucristo. Y he venido a anunciárselos porque el Maestro me ha enviado. Necesito que lo crean. Quiero que ese dolor de su corazón desaparezca,
porque mi corazón ha saltado de gozo. Ese era el mensaje de María Magdalena. No era el mensaje hiriente y ofendido de una persona que se siente menospreciada. Creo que es importantísimo resaltar este punto. Luego, aparece como consoladora y maestra de los demás discípulos. Sí, ese punto sí que me lo creo. Sí. Es elogiada por su inteligencia superior. Bueno, no sé en qué momento elogian su inteligencia, pero eso de inteligencia superior, vamos a ver, no, porque Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo no se sirven de una persona que sea más inteligente que la media, que el promedio medio. No. Jesús no dice, este chico me salió más inteligente que todos los demás y lo voy a poner a la cabeza de... Creo que con San Juan Pablo II puede ser, era un papa teólogo, ¿no? Ratzinger lo mismo, pero no porque Jesús diga y me servirán mejor estos inteligentes que los tontos. Los tontos no me sirven mucho. No. De hecho, cuando Jesús convierte en santos a las personas que Él ama y estos se dejan convertir, hay dos tipos de santos. A mí me encanta verlo así. Y están los santos que no tienen gran estima de sí mismos, no son unas luces de inteligentes, son normales. Muchos de ellos pues son bastante sencillos, bastante simples, bastante pequeños, sin estudios. El cura de Ars es uno de esos, que le costó muchísimo ser sacerdote. Es más, él no hubiese entrado por nota jamás para ser sacerdote, porque el latín él no lo podía comprender. Y si no hubiese sido ayudado realmente porque se veía que él tenía un gran amor a Dios, no hubiera entrado jamás. Y resultó ser un gran santo, ¿no? El santo de los sacerdotes. O Santa Teresita de Jesús, que tampoco es que hubiese estudiado doctorados y una luz en teología para decir a la gente, pues venga, vamos a entender mejor la doctrina de la Iglesia Católica, no. Ella vivía su experiencia personal y es más, con un solo libro fue capaz de nutrir tanto la teología y la doctrina de nuestra Madre Iglesia que la nombraron doctora de la Iglesia, ¿no? Siendo una jovencita, Santa Teresita de Jesús. Y Santa Teresa de Jesús también, siendo mujer para la época, pues ella fue capaz de transmitir el amor que Cristo estaba dándole, ¿no? La experiencia íntima que ella estaba vivenciando. Hay otros tantos santos que sin tener mayores luces, pues Dios obra. ¿Y por qué obra en ellos? Porque siendo así de pequeñitos, por ejemplo, Sor Consolata también, y le dice, no lo hago para que... No voy a buscar a otra persona más importante que tú. Podría ir, si quisiera, buscar a alguien importante, al rey o al presidente de la nación, para que él les diga a todos, miren, vamos a decretar la adoración del Santísimo por obligación a todos. No, no actúa así Dios. Es que mientras vemos las cosas grandes de Dios en su pequeña criatura, nos admiramos más de lo bueno que es Dios para con sus hijos. Admiramos más a Dios que a esa persona. Esto suele suceder. Y la otra clase de santos, los santos a los que les ha costado vencerse a sí mismos, porque de tan inteligentes que eran y de tan estudiados que eran buscando la verdad, sufrían y se angustiaban tanto que de pronto se dejan encontrar por Cristo y se desarman totalmente.
¿no? Esto es tremendo porque tienen que dejar todo lo que han aprendido, vaciarse de todo eso y llenarse de Dios. Porque si uno está muy lleno de todo lo exterior, de toda la información del mundo y de toda la verdad del mundo, no hay espacio para entender a Dios. Porque yo me creo superior y porque yo tengo el conocimiento. Porque Dios no tiene nada que enseñarme a mí. Viene la soberbia. Y en cambio estos hombres que buscaban la verdad con ansia y con sed, pues Jesús les sale al encuentro y les entrega un manantial inagotable de sabiduría. Y ellos se dan cuenta que en verdad no sabían nada. El caso de un San Agustín de Hipona, por ejemplo, me encanta San Agustín de Hipona porque fue un hombre pecador. Hizo con su vida lo que quiso, se metió un montón de herejías buscando la verdad con su inteligencia, intentando entender a Dios, y él le sale al encuentro y él comprende que está en su interior y lucha contra sí, ¿no? Es tremendo. Y estos son otro tipo de santos, pero a ver, no importa, quiero decir, este punto que se menciona aquí, que es elogiada por su inteligencia superior. Mira, qué inteligente que eres, que el Señor ha querido presentarse ante ti porque eres sumamente inteligente. Oh, gran María Magdalena. Creo que esta no es la postura. Probablemente era María Magdalena una mujer bastante sencilla, como María, como la madre de nuestro Señor. Una mujer bastante sencilla, humilde y de las más pequeñitas. Y en María Dios hizo grandes todas las cosas. La teología feminista cristiana recurre a María Magdalena como fuente de autoridad para llevar a cabo las transformaciones necesarias en el terreno eclesiástico y como pionera de la igualdad para generar cambios culturales y sociales que eliminen en la sociedad las discriminaciones de todo tipo, étnicas, sociales, culturales, religiosas y de género. Discriminaciones estas últimas que o suelen pasar desapercibidas o no cuentan como prioridad para su superación. Sí, es cierto que la teología feminista recurre a María Magdalena y siempre ha sido para mí una incógnita. ¿Por qué recurren a María Magdalena cuando podrían recurrir a nuestra Madre María? Y claro, esto es porque en la teología feminista no solamente están católicas, sino hermanas de distintas confesiones cristianas. No tienen devoción a la Virgen María, pues ni la mencionan, entonces toman otras figuras femeninas que resaltan dentro de la Biblia. Pero se pierde muchísimo. Se pierde, creo, todo, ¿no? Solo pónganse la imagen de nuestra Madre María cuando el Espíritu de Dios la cubre con su sombra. Ella concibe a Jesús y va corriendo donde su prima Isabel, llena del Espíritu Santo, salta el niño de gozo en su vientre y le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme, ¿no? Esto es impresionante porque es el Espíritu Santo el que hace que reconozca a María. Y no es María la que lo está saludando, la que la saluda. Porque si se dan cuenta, un saludo de una persona que quieres, pues sí, te puede llenar de alegría, pero no de un gozo inusitado como el que Isabel estaba viviendo en ese momento. Era Jesús el que estaba hablando a través de la madre. María se había entregado del todo a Dios, del todo, plenamente, completamente, en cuerpo y alma. Y estaba siendo Jesús el que estaba hablando a través de ella, y ella estaba llevando ya la buena nueva. Y lo estaba haciendo a Juan Bautista. Estaba formándolo desde el vientre materno. Estaba amándole. Estaba hablándole de amor. Y se quedó 3 meses ahí, hasta que nació el niño. ¡Qué belleza! Pero va corriendo, dice la Escritura, ¿no? Impulsada por el Espíritu Santo, va corriendo la Virgen María.
Y cuando leemos que Jesús le dice, ve donde mis hermanos, pues pasa algo parecido. Pero la primera es María. Entonces yo creo que la Iglesia Católica bien hace en tenerla como una autoridad, entre comillas, a la Virgen María, porque ella fue la primera cristiana. Pero más allá de todo eso, la Virgen en ningún momento hace algo como para ser ella la figura de toda esta historia de salvación. No, ella se abaja, pero no por ser mujer, porque sé que tienen una mirada dentro de la teología feminista bastante cuestionadora respecto a la Madre María, pero porque no pueden ver la magnitud y el logro al que María ha llegado, la Virgen María, y a la que todos nosotros, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a seguir. ¿No? Ella es figura de humildad. Es más, en los exorcismos, para volver sobre el mismo punto y para tomar algún ejemplo, siempre que es un caso bastante fuerte de exorcismo, es la Virgen María la que termina expulsando al demonio casi inmediatamente, pero ella, como nos decía el padre Javier Luzón, todo el tiempo está contemplando a Dios, y el arcángel San Miguel está viéndola a ella, se hace pequeño. ¿No? Es hermoso porque la Virgen es toda humildad y Jesucristo es toda humildad. Y Él en María nos está mostrando cómo tiene que ser la humanidad y los varones cómo tienen que ser a imagen suya. Si esta no es una guerra de sexos, a lo que apunta todo cristiano es a la santidad, no a decir quién tiene que estar primero, quién está por encima del otro, por qué este dirige la iglesia y es un varón, que yo debería de estar ahí siendo mujer porque María Magdalena, ¿no? Podríamos decir que porque la madre de nuestro Señor es mujer, pero se obvian muchas cosas como estas porque, claro, encontrarse con la Virgen María es encontrarse realmente con el plan de Dios, con el plan salvífico de Dios, encontrarla a ella en el camino. Y encontrarla a ella nos puede llegar a sorprender muchísimo, porque ella amamantó a nuestro Señor. Dios se hizo carne en su cuerpo. Este es un misterio tremendo. Cuando nació ella contemplaba a su Dios hecho carne en su carne y escogió una mujer, la hizo madre a una virgen. Y dicen, pero eso es imposible llegar a ser de una mujer, o se es virgen o se es madre. Pero es que la Virgen, o es que Dios no nos está diciendo tienes que ser virgen y madre a la vez. Es que en la Madre María hizo figura de las consagradas a Dios vírgenes y de las que se consagrarían a Dios por medio del sacramento del matrimonio, para ser una familia, para traer la vida al mundo. Y entonces la primera en ir corriendo a anunciar la buena noticia es María. La Magdalena hace lo propio, porque está experimentando el amor, esta inflamación tremenda que no cabe en el corazón, lo están viviendo las dos. La alegría de saber que está vivo y María, la alegría que es Dios con nosotros. Es que es una maravilla. Pero sin embargo se la obvia. El libro dibuja un sugerente cristianismo en torno a la figura de María Magdalena, vigente durante los 2 primeros siglos en algunas iglesias y olvidado por la iglesia patriarcal hasta hoy. Un cristianismo inclusivo de hombres y mujeres bajo el signo de la comunidad profética más que bajo la sucesión apostólica. Un cristianismo como posibilidad desconcertante, terriblemente vulnerable, que intentó alcanzar lo imposible. Aquel cristianismo fracasó, o mejor lo hizo fracasar, el patriarcado religioso, aliado con el patriarcado político. Vamos a volver un poco al punto anterior que comentábamos, que es, si dijéramos que fracasó la iglesia como tal por el poder religioso patriarcal como negativo, estaríamos diciendo que la eficacia de Dios pues no es tan eficaz ante la voluntad humana. Es su iglesia.
y es santa porque es la efusión del Espíritu Santo que la santifica, y es pecadora porque hay hombres que asumen y están dentro y tienen puestos, cargos dentro de la jerarquía y son parte de la iglesia, hombres y mujeres falibles, pecadores, todos. Un cristianismo inclusivo de hombres y mujeres bajo el signo de la continuidad profética más que bajo la sucesión apostólica. Si negáramos esta sucesión apostólica o la pusiéramos por debajo de la profética, nos quedamos en el anuncio de los profetas, solo en el anuncio, y no trascendemos a lo que es la sucesión apostólica de la Santa Cena, del alimento espiritual por antonomasia, la Santa Eucaristía, que se vive una y otra vez, se celebra en cada iglesia, en cada altar, a lo largo y ancho del mundo, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo como alimento espiritual para todos los que creen en Él. Está ahí. Y esta sucesión apostólica fue nombrada así por Él a varones, porque Jesucristo era varón, era el Hijo del Padre, es el amado. No es que después de morir y resucitar, pues ahora resulta que se convierte en mujer. Es que no se convierte en mujer, es varón. Y Él nombró a varones. Y yo creo que hay un detalle importantísimo, porque el feminismo se la pasa defendiendo, abogando por el hecho de que las mujeres deberían de ser sacerdotisas, porque la religión católica es patriarcal. Eso es lo que nos está diciendo también este texto, ¿no? Porque la religión católica es patriarcal. Pero en realidad yo creo que es muy machista este comentario, porque lo que hizo Jesús en su tiempo, eligiendo a 12 hombres, instruyéndolos y mostrándoles cómo tienen que ser varones a su imagen, les estaba diciendo al resto de patriarcas y de sacerdotes de la época judía que no es por ahí como un hombre tiene que ser cabeza de la iglesia, sino tiene que servir. Y esto es vital y es tremendo. Y es importantísimo. No viene y dice, la han estado pisoteando a la mujer, ahora la pongo por encima de ustedes. No lo hace. Les muestra el camino a los varones. Entonces, no es más importante la continuidad profética, como dice aquí, como la sucesión apostólica. Porque la sucesión apostólica es lo que hace que la consagración llegue a ser la consagración por los elegidos de Cristo. Porque nos ha mostrado la imagen del verdadero varón. ¿Y cuál es la imagen de la verdadera mujer? Está en María. Y María no solamente muestra a las mujeres cómo tienen que ser, sino también a los hombres. Montfort, Grimón de Montfort, fue instruido por nuestra Madre del Cielo. Y es a ella a quien los sacerdotes se encomiendan. Es que aquí no hay una división de géneros. Dios lo ha hecho todo perfecto, lo ha pensado así en amor. No pone a unos por encima de otros. Termina ya el artículo y dice, pero no podemos considerar un fracaso por definitivo. Su fracaso por definitivo. Es verdad que ha durado muchos siglos, pero eso no significa caer en el fatalismo histórico que imposibilite su recuperación. Todo lo contrario, es necesario recuperarlo, reinventarlo, reformularlo y revivirlo en nuestro momento histórico para contribuir en la lucha contra la discriminación de género en intersección con otras discriminaciones que se refuerzan y apoyan entre sí. Etnia, clase, sexualidad, religión, procedencia geográfica, etc. Y para trabajar por la emancipación y la igualdad de todos los terrenos. Y yo creo que aquí simplemente basta escuchar a nuestro Señor cuando dice, ámense y sean uno como yo y mi Padre somos uno.
cuando nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando nos enseña que hay un solo Padre en el cielo y que todos nosotros somos hermanos. Creo que ahí terminaría cualquier tipo de discriminación. No es avalar cualquier tipo de religión porque todos tienen tienen libertad de poder decidir en qué creer y en qué no creer. Y Dios lo respeta, siempre lo ha respetado. Pero cuando se habla de la verdad, se proclama a Cristo Jesús. Por eso hay tantos mártires a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Niños, desde niños hasta ancianos. Tantos y tantas santas y mártires que murieron por defender la verdad, por proclamar a Cristo, por no negarle, porque pese a que querían obligarles a negar a Dios para salvar su vida, ellos prefirieron ganar la vida eterna y no negar a Cristo, morir amándole y proclamándolo. Y dieron fruto, esas semillas que murieron dieron fruto, y fruto en abundancia, porque es el Espíritu Santo increíblemente hermoso y hace que esos mártires sean semillero de creyentes por su fe y por el amor que de ellos se desprendía, ese amor divino. Entonces yo creo que no tenemos que reinventar nada, tenemos que dejar que Jesús haga en nosotros, que su Espíritu nos mueva y podamos hacer la voluntad de Dios como la Virgen María en su fiat. Creo que eso nos está pidiendo Dios. Y no nos está diciendo que discriminemos. Todos sus hijos son muy amados. Cuando la Virgen María en las distintas advocaciones, en Japón, la Virgen de Akita, en África, la Virgen de Quibejo, en Ruanda, ¿no? La Virgen de Fátima en Portugal, y las distintas advocaciones en todos los pueblos, la Virgen de Guadalupe, ¿cómo olvidar a la imagen de la Virgen viviente que tenemos aquí en la tierra y está en México? Me parece fascinante, hermoso, un regalo. Ella se presenta como las personas de esa tierra, con el color de piel, con el idioma. Pongámonos a pensar un poco en eso. ¿Acaso ella nos está hablando de discriminación cuando aparece con piel morena, con piel asiática, cuando se presenta más rubia, más morena, más indígena, cuando habla en náhuatl? ¿Dónde está la discriminación? Busquemos un poco más a Dios, pero hagámoslo con el corazón y no nos basemos tanto en ideologías. Bueno, y termina el artículo, ahí termina. Dice un poco del autor, director de la carrera de Teología y Ciencias de las Religiones, Universidad Carlos III de Madrid, y autor de otra Teología es posible, Interculturalidad, Pluralismo Religioso y Feminismos, del 2012, y director y coautor de Religión, Género y Violencia, Dickinson, Madrid 2016, segunda edición. Próxima obra, Teologías del Sur, El Giro Descolonizador, Trota, Madrid, aparecerá en noviembre, pero esto es... Ya habíamos leído el año. Bueno, eso es todo lo que quería comentar, queridos hermanos. A leer siempre cosas que vengan de la iglesia. Si queremos instruirnos, no busquemos a teólogos. Busquemos a los santos, los escritos de los santos, y regularmente Jesús ha puesto en sus labios y ha manejado su pluma, inspirado su pluma para podernos transmitir el mensaje del cielo. Estudiemos la palabra del Señor, el Evangelio todos los días. Seamos humildes, busquemos la santidad. Amemos a nuestros hermanos,
proclamemos la verdad a Cristo Jesús donde sea que estemos, seamos fieles seguidores de Él. Y creo que esto es lo único que Dios quiere para nosotros. Eso es todo. Que a seguir estas recomendaciones y no nos perderemos. Adiós a todos, queridos hermanos, bendiciones y que estén bien. Adiós.